jurado federal en Tucson, Arizona, declaró hoy culpable a Heraclio Osorio Arellanes por la muerte a manos de un grupo criminal del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, en la frontera con México en diciembre del 2010. Tras varias horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Osorio Arellanes del homicidio en primer grado del agente federal, por el que enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. La muerte del agente Terry ocurrió durante un enfrentamiento con un grupo de criminales que operaban en la frontera. Durante el juicio, que comenzó la semana pasada, Jesús de León, abogado de Osorio Arellanes, indicó que su defendido no niega haberse encontrado en el lugar de los hechos cuando ocurrió el enfrentamiento en el desierto de Arizona. Pero agregó que debido a la oscuridad no tenían ninguna manera de estar totalmente seguros de que se encontraban ante agentes de la ley, a pesar de que alguien gritó, en español, policía. Junto con otros 4 hombres, Osorio Arellanes formaba parte de un grupo de criminales conocidos en la zona fronteriza como bajadores, que se dedican a robar y asaltar a traficantes de drogas y a inmigrantes indocumentados. Por su parte, durante los argumentos finales, el fiscal del caso, David Kessner, aseguró hoy al jurado que los asaltantes, entre ellos Osorio Arellanes, sabían muy bien de la posibilidad de enfrentarse a la patrulla fronteriza. Terry formaba parte de un grupo élite de agentes de la patrulla fronteriza encargados de patrullar y perseguir a criminales en esta región. La muerte de Terry acaparó la atención pública tras descubrirse que al menos uno de los rifles utilizados durante el enfrentamiento que acabó con su vida formó parte del contingente de armas que ingresó a México como parte de la controvertida Operación Rápido y Furioso. Establecida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, AFT-DE. La operación permitió en 2009 el cruce intencional de cerca de 2.000 armas de fuego hacia México, con el fin de seguir su rastro hasta lograr identificar a miembros de cárteles mexicanos. El crimen involucró al menos a 7 personas, y el Departamento de Justicia llegó a ofrecer $1 millón en 2012 por información que llevara a la captura de 4 fugitivos, entre ellos Osorio Arellanes, quien fue extraditado el año pasado desde México para enfrentar cargos por la muerte del agente fronterizo. En total, 7 personas han enfrentado cargos por la muerte de Terry. Rosario Rafael Burboa Álvarez se encuentra cumpliendo una sentencia de 27 años de cárcel, a pesar de que no se encontraba en la escena del crimen, pero fue identificado como la persona que formó el grupo criminal. Manuel Osorio Arellanes se declaró culpable en el 2014 y cumple una sentencia de 30 años. Jesús Leonel Sánchez Meza fue declarado culpable por un jurado en el 2015 y cumple una sentencia de vida en prisión, al igual que Iván Soto Barraza. Rito Osorio Arellanes se declaró culpable a cargos de conspiración, aunque no se encontraba en el lugar del crimen. Cumple una sentencia de 8 años. Jesús Rosario Abela Astorga se encuentra actualmente detenido en México y espera su extradición a los Estados Unidos.
con información de FEUSA.